El presente video fue elaborado por estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Ambiental para la Cátedra de Toxicología Ambiental, por estudiantes del noveno semestre. El tema a tratar en este video es identificación y evaluación de rutas de exposición. El propósito es identificar a cada uno de los elementos que componen una ruta de exposición, además de establecer los parámetros para categorizar a una ruta de exposición como completa o como potencial, y se evaluarán los puntos que definen si la ruta debe ser eliminada o analizada más adelante en la evaluación de salud. ¿Qué es una ruta de exposición? Es un proceso que permite el contacto de los individuos con los contaminantes y se compone de 5 elementos. Estos son la fuente de contaminación, el medio ambiental y los mecanismos de transporte, el punto de exposición, las vías de exposición y la población receptora. En el presente gráfico podemos identificar estos cinco elementos, como son la fuente donde se generan los contaminantes, el medio ambiental y el mecanismo de transporte, el punto de exposición, las diferentes vías de exposición a los contaminantes y la población receptora. Aquí es importante considerar que el asesor debe incluir en el reporte de evaluación en salud solo la información necesaria para distinguir y entender las rutas de exposición. Además, una ruta de exposición incluye todos los elementos que ligan a una fuente contaminante con una población, como podemos ver el ejemplo aquí. Considere que este escenario incluye 2 acuíferos. El acuífero superficial que transporta contaminantes a pozos privados de un sitio, mientras que el acuífero subterráneo transporta contaminantes a pozos municipales a mucha mayor distancia del mismo sitio. Este escenario representa 2 rutas de exposición únicas, con diferentes puntos de exposición, que son los pozos, y diferentes poblaciones receptoras. Estas poblaciones pueden estar expuestas a concentraciones significativamente distintas de los contaminantes, y cada ruta puede tener diferentes implicaciones para la salud. Entonces, el asesor debe contar con la información suficiente. Caso contrario, el reporte de la evaluación en salud debe indicar cuál es la información que falta y hacer las recomendaciones pertinentes. En la evaluación de salud, el asesor debe identificar para cuál o cuáles contaminantes existe información insuficiente en cuanto a mecanismos de transporte o vías de exposición. Y el asesor debe considerar también que es muy complejo identificar las distintas rutas de exposición en un sitio. Por ende, puede usar la siguiente tabla, en donde se especifican el nombre de la ruta, los 5 tipos de elementos que componen la ruta de exposición y el tiempo de los mismos. El primer elemento en una ruta de exposición es la identificación de la fuente de contaminación. Esta es el origen en donde la contaminación ambiental se produce, y unos ejemplos de estos pueden ser áreas abiertas de incineración, áreas de detonación, almacenamiento de lodos residuales, estanques, confinamientos, tanques de almacenamiento, tuberías de servicio de agua potable y alcantarillas, zanjas para desechos, chimeneas, entre otros. ¿Qué debe considerar y reportar el asesor? Debe considerar que un sitio puede tener una o múltiples fuentes de contaminación, que en algunos casos es difícil identificar la fuente original de contaminación. En esos casos, el asesor puede reportar al medio contaminado como una fuente intermedia de contaminación. Además, el asesor requiere considerar una serie de factores a fin de decidir si la contaminación ha existido, existe o pudiera existir en el futuro. Estos factores son la ubicación o punto de emisión de los contaminantes, la historia de almacenamiento, eliminación o descarga, los contaminantes y las concentraciones en la fuente, las tasas de emisión, la frecuencia de descargas, el periodo de operación y las condiciones actuales. El asesor debe identificar objetos construidos por el hombre, tales como tanques, tuberías o posibles fuentes naturales como lagunas y yacimientos. La historia del sitio de estudio puede ofrecer antecedentes sobre si los contaminantes fueron
descargados o emitidos intencionalmente o no. Además, se puede acudir al banco de datos de la TRI. Es conveniente que el asesor compare los resultados obtenidos con las concentraciones basales de la muestra de los medios obtenidas a gradiente arriba, corriente arriba, montaña arriba o vientos arriba. O también los puede comparar con las concentraciones obtenidas gradiente abajo, corriente abajo, montaña abajo y vientos abajo. Si a partir del punto de sospecha las concentraciones del contaminante disminuyen con la distancia hacia abajo y si además la concentración no se incrementa en la dirección contraria, dicho punto puede representar una fuente de contaminación. Además, los antecedentes sobre el periodo de operación son fundamentales para definir la importancia del punto de emisión en periodos específicos, particularmente si las emisiones involucran algún elemento humano de control. El segundo componente de una ruta de exposición es la identificación del medio ambiental y transporte. Identificación del medio ambiental y transporte. Una vez identificada la fuente de contaminación, se debe identificar todos los medios ambientales que pueden servir para el transporte de los contaminantes. La lista de medios ambientales incluyen materiales de residuos, lixiviados, gas, lodos, suelo superficial, subsuelo, sedimentos, agua superficial, agua subterránea o profunda, aire, biota. Una vez identificados los medios, se debe considerar los mecanismos de transporte y transformación que pueden influir en la migración de los contaminantes. Hay que enfocarse en las muestras ya tomadas que se sabe están contaminadas. Se debe revisar la fecha de los muestreos realizados y cualquier actividad correctiva en la zona de estudio y las fechas de cualquier otra acción que pudiera haberse desarrollado en el lugar y haber afectado las concentraciones de los compuestos químicos en el medio. Es importante conocer la situación pasada y presente de la contaminación en estos medios. Una vez evaluados los medios de transporte para un medio en particular y determinada la posible extensión de la contaminación desde la fuente, el asesor debe definir el punto o los puntos de exposición asociados con dicho medio contaminado y solo debe señalar el medio que involucre el punto de exposición y no todos los medios que pudieron estar involucrados en la transferencia del contaminante. Destino de los contaminantes y mecanismos de transporte. La evaluación de los mecanismos de transporte es muy importante para determinar los siguientes elementos: la fuente original de contaminación y el punto de emisión para una ruta de exposición, la posibilidad de contaminación y exposición potencial más allá de las áreas muestreadas, la representatividad y lo adecuado del muestreo ambiental efectuado en el sitio, la necesidad y urgencia de efectuar estudios adicionales de muestreo ambiental, estimar el período en el que tanto el medio como los puntos de exposición pudieran haber estado contaminados. El transporte ambiental involucra los movimientos de gases, líquidos y partículas sólidas dentro de un medio determinado y a través de interfaces entre aire, agua, sedimentos, suelo, plantas y animales. Pueden ocurrir los siguientes eventos: movimiento en agua, transporte en sedimento suspendido o a través de la atmósfera, transformación física, transformación química, transformación biológica, acumulación en uno o más medios. Los mecanismos de transporte y el destino de los contaminantes usualmente pueden simplificarse en 4 categorías básicas. La emisión, que es la liberación o descarga de material contaminado desde una fuente. Advección o convección, la migración normal o el movimiento del contaminante a través del medio. Dispersión es la distribución de contaminantes en un líquido, gas o fase sólida debido a la colisión de ese contaminante con dicho material. Y la atenuación, la degradación o la absorción o el retraso del transporte de un contaminante. En esta tabla se pueden ver los 4 mecanismos de transporte, tanto en el suelo como en el agua superficial. En la imagen podemos ver el mecanismo de transporte que se da en el agua superficial por la descarga de una fábrica hacia el agua. En esta imagen podemos ver el mecanismo de transporte en el aire.
que es igual por la emisión de una chimenea de una fábrica. Factores específicos de naturaleza química que influyen en el destino de los contaminantes y en el transporte ambiental. La solubilidad en el agua. Se refiere a la máxima concentración de un químico que se disuelve en una cantidad definida de agua pura y por lo general tiene un rango de 1 a 100.000 miligramos por litro. Las condiciones ambientales como la temperatura y el pH pueden influir en la solubilidad química. Los agentes químicos muy solubles en agua se absorben con baja afinidad a los suelos y por lo tanto son rápidamente transportados desde el suelo contaminado hasta los cuerpos de agua superficial y subterránea. Los químicos muy solubles en agua tienden a ser menos volátiles y también fácilmente biodegradables. Los líquidos que son más densos que el agua pueden penetrar y sedimentarse preferentemente en la base de los acuíferos, mientras que los líquidos más ligeros flotarían. Presión de vapor. Es una medida de la volatilidad de un agente químico en estado puro y es un determinante importante de la velocidad de volatilización al aire desde suelos o cuerpos de agua superficiales contaminados. La temperatura debe evaporarse y llegar al aire y los agentes químicos con presiones de vapor relativamente bajas y una alta afinidad por suelos o agua tienen menores probabilidades. La velocidad del viento y las condiciones del suelo de un sitio en particular, así como las características de absorción y la solubilidad en agua del compuesto, afectarán la tasa de volatilidad, con una presión de vapor alta y con menor afinidad por suelo o agua. La constante de la ley de Henry toma en cuenta el peso molecular, la solubilidad y la presión de vapor e indica el grado de volatilidad de un químico en una solución. Cuando el contaminante químico tiene una alta solubilidad en agua con relación a su presión de vapor, el compuesto se disolverá principalmente en agua. Cuando la presión de vapor es relativamente alta con respecto a la solubilidad en agua, la constante de la ley de Henry también es alta y el químico se evaporará preferentemente al aire. Un alto valor para la constante de la ley de Henry de un contaminante podría sugerir que la inhalación sería la vía de exposición. En la tabla se pueden ver los rangos de la constante de la ley de Henry. El coeficiente de partición de carbono orgánico, también conocido como el coeficiente de partición suelo-agua o el coeficiente de absorción, es una medida de la tendencia de un compuesto orgánico para ser absorbido por suelos o sedimentos. Es específico de cada químico y es sumamente independiente de las propiedades del suelo. Un coeficiente de partición de carbono orgánico indica que el químico orgánico se fija con firmeza en la materia orgánica del suelo, por lo que poca cantidad del compuesto se mueve a las aguas superficiales o a los acuíferos, y un bajo coeficiente de partición de carbono orgánico sugiere la posibilidad de que el químico se mueva a los cuerpos de agua. Coeficiente de partición octanol-agua. El coeficiente predice el potencial del agente químico para acumularse en la grasa animal, midiendo su distribución al equilibrio entre octanol y agua. Una forma de estimar el potencial de bioconcentración de una sustancia es medir qué tan lipofílica es. Está relacionado de manera directa con la tendencia a bioconcentrarse en la biota y está inversamente relacionado con la solubilidad en agua. El factor de bioconcentración es una medida de la magnitud de la distribución química al equilibrio entre un medio biológico y un medio externo como el agua. Es determinado dividiendo la concentración al equilibrio miligramos por kilogramo de un químico en un organismo o tejido por la concentración del agente químico en el medio externo. Velocidad de transformación y de degradación. Este factor toma en cuenta los cambios físicos, químicos y biológicos de un contaminante a través del tiempo. La transformación química es influenciada por la hidrólisis, oxidación, fotólisis y la degradación microbiana. La velocidad de biodegradación está en función del contenido de materia orgánica del suelo. Su aplicación también se dificulta ya que todo ello depende de variables físicas y biológicas específicas del sitio de estudio. En esta tabla se puede encontrar de manera resumida todo lo que se dijo anteriormente.
Factores específicos del sitio de estudio que influyen en el destino y transporte ambiental de los contaminantes. Muchos de los factores que afectan el transporte dependen de las condiciones climáticas y las características físicas del sitio, con el fin de comprender su potencial de migración. Entre esos factores tenemos la tasa de precipitación anual, donde nos da una información que puede ser muy útil para determinar la cantidad de arrastre de suelo por corrientes superficiales. Tenemos también condiciones de temperatura que afectan el índice de volatilidad de los contaminantes. La temperatura terrestre afecta también al movimiento de los contaminantes. Ejemplo, zonas congeladas retardan el movimiento de estos contaminantes. La velocidad y la dirección de los vientos generan también polvos. Durante los periodos de estabilidad atmosférica, la sedimentación gravitacional actuará para redepositar las partículas o las gotas sedimentadas. Condiciones diurnas y estacionarias pueden ser un factor importante para alterar las tasas de migración de los contaminantes en lugares donde los promedios de precipitación o temperatura varían mucho en las diferentes épocas del año. Características geomorfológicas. Estas características pueden jugar un papel muy importante en la velocidad de las corrientes de agua, el volumen y el índice de velocidad de corrientes superficiales, promedios de erosión y características del suelo. Los canales de agua superficial tenemos que hacer una localización, la anchura y la profundidad. En sus áreas de inundación cercanas a las zonas de estudio también pueden afectar la magnitud de migración de estos contaminantes. Las características del suelo. Se considera la configuración, composición, porosidad, permeabilidad y capacidad de intercambio catiónico. Dichas características influyen en los índices de percolación, recarga de acuíferos, lixiviados de contaminantes y transporte. La cubierta del suelo y las características de la vegetación en la zona de estudio influyen en los índices de erosión, percolación y evaporación. En cuanto a la flora y fauna, en el área cerca de esta zona de estudio pudieran ser utilizadas por el hombre como fuente alimentaria y por lo tanto de esta manera se facilitará la exposición humana. En cuanto a las obras públicas, las alcantarillas y los canales de drenaje pueden facilitar el movimiento del contaminante. Asimismo, un pozo mal construido puede causar contaminación entre acuíferos. Las características hidrogeológicas, los tipos y la localización de acuíferos, es decir, el nivel freático y la conductividad hidráulica, son importantes para determinar el peligro que la zona de estudio representa para fuentes de agua potable. El sector debe usar con precaución los perfiles geológicos generales y la información de pozos de prueba en la zona de estudio. Entre los factores específicos de estudio que afectan los mecanismos de transporte tenemos al medio como agua superficial. Entre mecanismos de transporte, el movimiento de agua subterránea, vía conexión hidrolítica entre acuíferos o con aguas superficiales y materiales hechos por el hombre, como pozos, ductos y drenajes inadecuados. El factor que afecta a este tipo de transporte puede ser la hidrología de la zona, precipitación, índice de infiltración, dirección de aguas subterráneas, profundidad de acuífero, corrientes afluentes y efluentes, presencia de otros compuestos, tipos de suelo, la química del suelo, presencia y condiciones de los pozos, canales y alcantarillado. En la misma agua subterránea también puede afectar la volatilidad. ¿Cuáles son estos factores que afectan? La profundidad, nivel hidrostático, tipo de suelo y cubierta, condiciones climatológicas, concentración de los contaminantes. También otro mecanismo es la absorción de partículas del suelo y precipitación por salirse de solución. El factor que afecta es la presencia de otros compuestos, tipos y química del suelo. En cuanto a la capacitación biológica, lo que va a afectar es el agua subterránea. Ya, en cuanto a un medio que son otro tipo que es el agua superficial, los mecanismos de fluido por vía terrestre. El factor que puede afectar es la precipitación, índice de infiltración, cubierta de vegetación y usos de suelo, tipo y química del suelo, usos del agua potable, localización, anchura y profundidad del canal, velocidad, inundación, área con fuentes de descarga fijas y móviles. También tenemos la volatilidad en condiciones climatológicas, superficie de áreas y concentración de contaminantes.
También tenemos las conexiones hidrológicas entre agua superficial y agua subterránea. El factor que le va a afectar es la corriente de las afluentes y efluentes, permeabilidad del lecho de la corriente y tipo y química del suelo. En cuanto a la absorción de las partículas del suelo sedimentación, tenemos que le afecta el tamaño y la densidad de las partículas. La captación biológica lo que le va a afectar es la concentración de los agentes químicos y la presencia de plantas y animales. Ya en cuanto al medio de suelo, sedimentos y lodos, en los mecanismos tenemos de escurrimiento. El factor que le va a afectar es la presencia de plantas, tipo y química del suelo, tasa de precipitación, configuración de la tierra y condiciones de la superficie. En cuanto a la filtración o los lixiviados, lo que le va a afectar es el tipo de suelo, la permeabilidad, el pH del suelo, la capacidad de intercambio catiónico y el contenido de carbono orgánico. También tenemos la volatilidad, que le va a afectar la propiedad física y las químicas. En la suspensión y resuspensión le afecta el clima, la presencia de plantas, actividades y tráfico en el sitio, lluvia. Y en la captación biológica, las propiedades del suelo y concentración de los contaminantes. En cuanto al medio aire, el mecanismo tenemos el viento. ¿Qué le puede afectar? Es la velocidad, dirección, estabilidad atmosférica. La aerolización, lo que le va a afectar es el almacenamiento de químicos bajo presión. La deposición atmosférica, lo que le va a afectar es la lluvia. En cuanto al medio biota, tenemos mecanismos de magnificación, que lo que le va a afectar es la presencia de plantas y animales y la tasa de consumo. En cuanto a la migración, actividades comerciales como la agricultura, ganadería, acuicultura y lechería. Actividades deportivas como caza y pesca y especies migratorias. En cuanto a la absorción o absorción de vapor, le va a afectar el tipo de suelo, especies de plantas también. A la captación por raíz le va a afectar la profundidad de la contaminación, humedad del suelo y especies de plantas. Como otro medio y último tenemos a los residuos peligrosos, que por ejemplo tenemos los residuos expuestos, mineros, desechos líquidos, tambos con residuos. Los mecanismos que se dan aquí son derrames de agua superficial, lixiviados, movimiento de agua subterránea, volatilidad. Los factores que le van a afectar para todos estos mecanismos es el tipo de residuos, integridad del contaminante y condiciones climáticas. El tercer elemento de una ruta de exposición son el punto de exposición. Es cuando las personas entran en contacto con un medio contaminado. Se identifica revisando usos pasados, presentes y futuros del suelo y de otros recursos naturales. Una misma zona, al tener diferentes usos, puede originar una gran variedad de puntos de exposición. Cuando existe evidencia de que algunos individuos han tenido o todavía tienen acceso a la zona contaminada, se debe exponer que en el área existe o ha existido un punto de exposición. Los posibles puntos de exposición para cada medio ambiental, uno de ellos es el agua subterránea. Y los puntos de exposición incluyen pozos para uso municipal, para uso doméstico, para uso industrial y agrícola. Además, se usan también en actividades recreativas como piscinas, manantiales, que son descargas de agua natural de aguas subterráneas. Otro punto es el agua superficial, y los puntos de exposición incluyen las fuentes de agua para irrigación, para uso público, para industria y para ganadería. En cuanto al suelo, puede ser un punto de exposición para trabajadores en la zona de estudio, pudiendo contener el subsuelo contaminado, las zonas residenciales y los puntos de exposición en interiores. Otro punto de exposición es el aire. Aquí se involucran contaminantes volátiles que absorben las partículas suspendidas. El contacto ocurre tanto fuera como dentro de las edificaciones. En cuanto a la cadena alimentaria, los puntos de exposición se presentan si la gente consume plantas, animales o productos alimenticios, con contacto con suelo, sedimentos, residuos industriales, agua subterránea y superficial que han sido contaminados. Entonces, los principales contaminantes son productos de huertos y jardines, productos agrícolas irrigados con aguas residuales, residuos del ganado, de la pesca, de plantas medicinales, entre otros. Otros medios para puntos de exposición son los sedimentos, los materiales de construcción y los lodos de procesamiento. Estos lodos sí son empleados como enriquecedores de suelos. Cuarto componente de una ruta de exposición es la identificación de una vía de exposición. Esta representa
mediante ingestión, inhalación, contacto dérmico u absorción dérmica. Por ingestión, los contaminantes son ingeridos por medio del agua subterránea, del agua superficial, del suelo y de los alimentos. Por inhalación, de contaminantes de agua subterránea o agua superficial, por la presencia de vapores o aerosoles. Por contacto dérmico, con contaminantes presentes en el agua, en el suelo, en el aire u otros medios. Y por absorción dérmica, por contaminantes presentes en el agua, en el suelo y en alimentos. ¿Cómo identificamos una vía de exposición? Una vez que la vía de exposición ha sido determinada como relevante para una ruta de exposición, la duración y la frecuencia de la vía deben ser discutidas. El periodo abarca por la vía de exposición cuando sea de importancia para el estudio. Debe ser señalado en la sección de implicación para la salud pública. Identificación de las poblaciones receptoras. Identificación de las poblaciones receptoras. El último elemento de una ruta de exposición es la población que potencialmente puede estar expuesta a través de las vías de exposición a los contaminantes presentes en un punto de exposición. Cada ruta de exposición debe ser considerada con respecto a las poblaciones que pudieran entrar en contacto con dichas rutas. Las poblaciones expuestas deben ser identificadas con la mayor precisión posible. Si una ruta de exposición tuviese diversos componentes, en un momento dado, el asesor debe tratar de estimar la población para cada uno de ellos. Cuando no se puede identificar las poblaciones asociadas con relación a la ruta de exposición en el pasado, presente o futuro, la ruta no debe estar considerada como relevante para la zona y se debe reportar en la evaluación de salud. Ubicación de poblaciones. El asesor debe determinar la ubicación de las personas en o cerca de las zonas de estudio, las áreas residenciales, escuelas, asilos, parques, etc., las rutas de transporte de las personas. La distancia con respecto al área contaminada puede dar información sobre la magnitud y la frecuencia de la exposición. Las poblaciones que pudieran estar expuestas a los contaminantes pueden ser identificadas al considerar las vías de exposición en cada punto de exposición. Vías de exposición. Vía de contacto con el agua. Incluye aquellos sujetos que emplean agua contaminada para aseo personal o recreación. Deben identificarse a todas las poblaciones que usen agua provenientes de fuentes sujetas a contaminación. Vía inhalación. Debido a que la concentración de contaminantes en el aire varía dependiendo de las características de emisión y de la distancia a la fuente de contaminación, las poblaciones pueden estar conformadas por personas expuestas a diversas concentraciones de los contaminantes. Para la identificación pueden ser utilizadas mapas y sopletas. Vía y gestión del suelo. Puede ser identificada estimando el área de dispersión de contaminantes y después determinando la población comprendida dentro de dicha área. La población puede ser mejor caracterizada identificando los grupos de alto riesgo. Vía de ingestión de agua potable. La identificación de la población expuesta a ingesta de agua potable es compleja. Primero, la magnitud y extensión de la contaminación debe ser determinada. Como siguiente paso, debe localizarse los sistemas de agua potable públicos o privados que empleen agua contaminada. Vía ingesta de alimentos. El asesor debe identificar las personas expuestas o potencialmente expuestas a través del consumo de animales y plantas. El índice de consumo de plantas y animales puede variar para ciertas comunidades con respecto al resto de un país. Cuando estos alimentos sean parte de una ruta de exposición en el sitio de estudio, el asesor debe identificar la población en riesgo. Después de identificar las poblaciones expuestas o potencialmente expuestas, el asesor debe evaluar los factores del área de estudio que puedan influir en la duración y frecuencia del estudio. Es importante que el asesor tenga presente los siguientes factores. Áreas residenciales. Son las zonas habitadas adyacentes a la zona de estudio. Áreas recreativas. Algunas de estas áreas pueden ser puntos de exposición. Fuentes de alimentos. La producción de frutas y vegetales en zonas agrícolas o en huertos con suelos contaminados genera una ya que la población puede exponerse por múltiples vías. El asesor debe verificar que el alimento contaminado está siendo usado como fuente de subsistencia. Factores que influyen en la exposición. Cada zona de estudio es única
y debe ser considerada en forma individual a fin de establecer las características distintas que puedan incrementar o retardar la frecuencia y magnitud de la exposición humana. Se deben considerar los siguientes factores. Edad de las poblaciones. La edad de la población afecta el tipo, nivel y frecuencia de actividades en o cerca de la zona de estudio. Debe establecerse la presencia de grupos de alto riesgo, como los niños o ancianos. Condiciones climáticas. Es necesario porque brinda información sobre el tipo y la frecuencia de las actividades al aire libre y de recreación o población local. Accesibilidad a la zona de estudio. Los individuos pueden entrar en contacto con medios contaminados si el acceso al área no se encuentra limitado o restringido. La presencia de una cerca o no es indicativa de que el área es inaccesible. Usos del suelo y de los recursos naturales. Permite tener información sobre los tipos y frecuencias de las actividades de la población en los alrededores y la probabilidad de un incremento en la exposición. Los usos del suelo afectan en forma significativa los tipos y frecuencias de las actividades humanas y por lo tanto afectan el grado y la intensidad del contacto con el suelo, aire, agua y el consumo de plantas y animales. Es importante que el asesor tenga presente los siguientes factores. Uso del agua superficial. El asesor debe verificar el uso de los cuerpos de agua superficial, tales como fuentes de agua potable, recreación, irrigación de zonas agrícolas, fuentes de agua para consumo animal y acuacultura. Estimación de poblaciones receptoras. El asesor debe estimar el tamaño de la población expuesta o potencialmente expuesta a contaminantes para cada una de las rutas de exposición identificadas. El asesor debe seguir los siguientes pasos como guía para estimar la población receptora. Primero, antes de la visita al área de estudio, se debe evaluar con información accesible las rutas completas y potenciales. Segundo, durante la visita al área de estudio, las rutas de exposición deben reevaluarse considerando el acceso al sitio y los usos del área, por ejemplo, trabajo, recreación, caza, pesca, etc. Tercero, después de que las rutas de exposición completas y potencialmente han sido identificadas, es conveniente estimar el tamaño de la población expuesta para cada ruta. Cuarto, considera las siguientes fuentes de información a fin de determinar la población receptora. Entre ellas tenemos asociación de vecinos, individuos de organizaciones o agencias estatales, como municipales también, individuos de agencias estatales y federales, como de medio ambiente, de agua, etc., censos, encuestas u otras fuentes de información demográfica. Quinto, es conveniente estimar el número de personas. Categorización de las rutas como potenciales o completas. La categorización de estas rutas se da como potencial o completas. Representan una condición de exposición pasada, presente o futura que debe ser revelada por el asesor. El asesor debe discutir la probabilidad de la exposición humana a los contaminantes localizados en el lugar. También debe entender que cualquier contaminante asociado con las rutas sean completas o potenciales. Una de las rutas es la de exposición completas. Es aquella que en sus 5 elementos ligan la fuente de contaminación con la población receptora y tiene que cumplir algunas condiciones, entre ellas la existencia de contaminación actual en un punto de exposición o en un medio ambiental, personas de la comunidad que en un futuro tendrán acceso irrestricto a un punto de exposición o podrán participar en actividades que las expondrán a contaminantes. También la inexistencia de controles institucionales, restricciones en ciertas zonas o en edificios para prevenir el contacto con contaminantes que puedan presentar en cualquier momento en un futuro cercano. La segunda ruta de exposición potenciales, cuando falta uno o más de los elementos que constituyen a una ruta de exposición. Se incluyen en esta categoría aquellas rutas para las cuales se empleó el modelaje a fin de llenar los espacios de información. Indica que la exposición a un contaminante pudo haber ocurrido en el pasado, presente o darse en un futuro. La discusión de estas rutas potenciales en el documento final de estudio debe ser breve. Eliminación de una ruta de exposición.
La ruta de exposición posibles o sospechosas pueden ser eliminadas si las características del sitio indican como muy poco probable la exposición humana en el pasado, presente o futuro. Si se muestran que un medio ambiental no está contaminado, el asesor puede eliminar todas las rutas de exposición sospechosas asociadas con dicho medio. La ruta de exposición probable puede ser eliminada si al menos uno de sus 5 elementos está ausente y nunca se presentará en un futuro. Definición de exposición. Aquí se presentan categorías de exposición: exposición expuesta, exposición potencialmente expuesta y exposición desconocida. Exposición de población expuesta. La población expuesta considera como expuesta si existió, existe o existirá una ruta de exposición completa que liga al contaminante con la población receptor. En esta incluye personas que ingieren, inhalan, entran en contacto con los contaminantes o están expuestas a la radiación en el pasado, presente o futuro. Población potencialmente expuesta. Se considera si una ruta de exposición potencial ha sido en el pasado, existe en el presente o existirá en un futuro. Población con exposición desconocida. El asesor asignará una categoría a esta población en la cual no se haya logrado establecer una ruta de exposición completa o potencial. Presentación de la sección de análisis de rutas. Se presenta 2 enfoques: enfoque preferido y enfoque alternativo. El enfoque preferido, aquí se da un análisis de la comprensión de los lectores en el documento final. También facilita al asesor la discusión de cada ruta y cómo los 5 elementos están ligados entre sí. El enfoque alternativo. El asesor incluye 2 subsecciones: componente ambiental y componente de exposición humana. Consigue los 5 componentes de toda ruta de exposición y señale cómo están ligados a los 5 elementos entre sí para cada ruta de exposición. Los 3 primeros elementos de la ruta constituyen el componente ambiental y los 2 últimos constituyen la exposición humana. Gracias.